a muchas familias. Wendy, mira, las partes, hay veces que nosotros venimos de países latinoamericanos donde no estamos acostumbrados a llevar la parte de los taxes. Es supremamente importante, y sobre todo nuestra fundación, TFKM Foundation, hagamos un hincapié a nuestra comunidad de pagar los impuestos. Fíjate, en estos momentos muchas de las personas que están llegando no saben ni por qué es que están recibiendo food stamp, no saben ni por qué están recibiendo el Medicaid, Medicare, y que hay una ayuda que a muchas personas mayores que vienen de Cuba, y hablo de Cuba porque es el único país que tienen ese tipo de ayuda, lo suplementario, que es una parte de ayuda que da el gobierno a personas de mayor edad y que no cumplieron la cantidad de dinero para colectar. Por ejemplo, creo que son 10 quarters lo que tú necesitas lograr llenar. 27 o 29. No, los créditos son 40. Son 40. 40 créditos. Ok. ¿Y esos créditos se llenan en qué tiempo? Bueno, un periodo de 10 años. Periodo de 10 trabajando años. corridamente. Corrido, ok. Entonces, si la persona no llega a cumplir con la cantidad del tiempo, entonces lo que sucede es que el gobierno le da un tipo de ayuda, puede ser $500, puede ser $600, pero no quiere decir que eso es una obligación del gobierno. Eso se toma del dinero que está de fondo, de que muchas de las personas han pagado impuestos y que no logran beneficiarse, u otros que no llegan a cumplir los 63 o los 62 años y que ese dinero se va poniendo como un fondo. Entonces, estas personas que están llegando, están recibiendo diferentes tipos de ayuda, o las que ya están aquí, que reciben cupones, que reciben esa suplementaria, es porque se ha ahorrado dinero y hay que pagar impuestos. Entonces, la forma de manejar los impuestos es del 1 de enero de cada año. El año fiscal empezaría para nosotros, las personas del mundo de a pie, no del gobierno, porque el gobierno empieza en otro periodo, pero el del común denominador de las personas empieza en el mes de 1 de enero del año en curso, o el año que estén en ese momento, ¿verdad? Y termina exactamente el 31 de diciembre del año en curso. Correcto. Ahora, las compañías te dan un documento que se llama W2. El W2 es para aquellas personas, lo hemos hablado con mucho, y me atrevo a decirlo por los años de experiencia y por la cantidad de ocasiones que hemos hablado con diferentes contadores, que te dan una forma que se llama el W2. El W2 es el documento que te hace acreedor de saber cuánto dinero tú ganaste en el año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, y el dueño de esa compañía que te estuvo que te estuvo empleando, te da esa forma donde viene reflejado qué cantidad de dinero se le pagó al gobierno del dinero que tú ganaste. O sea, lo que tú aportaste. Lo que tú aportaste, la compañía tiene la obligación, cuando tú trabajas por un medio de que eres empleado de la compañía, porque existen dos tipos de empleados. El empleado que es contratado por la compañía, donde la compañía se hace responsable de esa persona que viene siendo el W2, donde acredita a la compañía que tiene la obligación de quitarte los impuestos. Te quita el impuesto federal, te quita el Medicare y te quita el Social Security. Correcto. Y una de las partes que también machea o paga la compañía que te está contratando,
lleva un porcentaje, creo que es del 7 al 6% del porcentaje que tiene que pagar la compañía al tenerte como empleado. So, ese es un tipo de empleado que trabaja en una compañía. Entonces, a fin de año, el contador de la compañía viene y te entrega del día primero del año nuevo, o sea, el próximo año, hasta el día 20, creo que tiene la oportunidad de enero, 20 de enero, tiene la oportunidad de entregarte el papel, el documento que se llama el W2, que con ese documento es que tú vas a hacer impuestos. Normalmente el gobierno abre las puertas para empezar a pagar al gobierno a partir como del 18, a veces empieza el 19, a veces empieza el 24, donde pueden colectar a partir de ese momento. ¿Cómo es que te quitan los impuestos? Eso va a depender de la cantidad de personas que tú declares. Vamos a decir, si tú declaras que tienes un hijo o que tú declaras que tienes 2 hijos, te van a quitar menos porque tú tienes un poco de más gastos. Correcto. Entonces va a depender muchísimo de cómo tú te... Hay una tabla. En la tabla es como te dicen cuánto dinero tienes que pagar. Ahora, de la otra forma como tú trabajas, se llama el W1099. El 1099. Creo que el 1099. El 1099. Como el self-employed. El 1099 es una forma que se pagan los impuestos de las personas a través de la misma persona. Por eso se llama self-employed. La misma persona hace el pago de los impuestos. O sea, aporta, pues. Sí, vamos a decir, tú empiezas el año fiscal de igual manera el día 1 de enero y terminas el 31 de diciembre. O sea, las compañías a las cuales tú le aportaste parte del trabajo, personas que trabajan por su cuenta, por ejemplo, los freelance, las personas que son freelance, las personas que recogen mercadería de un lugar, las personas que tienen su propio negocio, hacen trabajo, por ejemplo, de diseño. Marilyn hace su trabajo de diseño y entonces a Marilyn se le paga por ese diseño, se llaman 1099. Entonces, la compañía a la cual ella trabaja o el cual él trabaja, le van a entregar lo que le llaman el 1099, el cual él va a tener que aportar el impuesto federal, va a tener que aportar para el Social Security y va a tener que aportar para el Medicare. Entonces, todas esas cosas es interesante que las personas que llegamos a este país sepamos que, lógico, si tú no tienes en este momento Social Security, si tú no tienes una licencia de manejar, si tú no tienes un estatus, es bien difícil que tú puedas trabajar para una compañía. Correcto. Entonces, hay otra forma. Tú puedes hacer una compañía o tú puedes tener la habilidad. Este gobierno todavía ha dejado muchísimas puertas. Por un lado la cierra, pero el otro lado la va abriendo para que todos tengamos algún tipo de oportunidad para poder pagar impuestos. Entonces, ahora hay una manera de que tú puedes abrir una corporación y empezar a ganar dinero en esa corporación y declarar los impuestos. Correcto. Pero todo eso lo vas haciendo a través del 1099. Yo creo que es interesante que nosotros, recién llegados, sepamos que tenemos una obligación moral. Nosotros estuvimos hablando en una ocasión con el abogado Nicolás Aguado, donde él decía, ¿cómo tú vas a poder decir que estuviste trabajando si tú no tienes Social Security, si tú no tienes un Tax ID, si tú no tienes un estatus permanente para estar en este país? Ojo, bien interesante, porque existe la forma de sacar el ITIN number, que es una forma de que es como un Social Security, pero solo para declarar impuestos. Correcto. Entonces, cuando tú te vas a hacer legal de este país, el gobierno te dice qué buena moral durante los 5 o 6 años que tú estuviste en este país,
de qué buena moral gozaste. Si gozaste de una buena moral, de que pagaste impuestos, donde tú trabajaste, se dan cuenta, el gobierno sabe. Claro. El gobierno sabe perfectamente, Wendy, que uno gana dinero de una u otra manera para poder sobrevivir. Entonces, a lo mejor limpiando casas, a lo mejor limpiando baños, vendiendo comida. A lo mejor vendiendo comida, como hay muchísimas personas que se dedican a trabajar desde su casa haciendo comida para vender lo que le llaman las cantinas. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes reportarle al gobierno y eso es y hace que tú tengas una buena moral en este país. Y el gobierno ve todas estas correcciones para que tú puedas tener un momento determinado tu residencia o un estatus permanente en los Estados Unidos. Yo creo que a nosotros, lo que vamos llegando, nos hace falta muchísima orientación y debemos de escuchar los medios como este y el momento que Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM nos da la oportunidad de poder transmitir en esta hora, Wendy, a nuestra comunidad. Es orientación, donde vienen abogados, vienen contadores, vienen políticos y debemos de tomar la parte más importante que le puede ayudar a una persona recién llegada. Muy justamente viendo en la página del IRS, Giovanni, voy a invitar a las personas que quieran tener un poco más de información sobre esto, cuándo empieza el año fiscal en los Estados Unidos, de qué se trata el año natural, el año tributario, pues pueden entrar en la página del irs.gov, 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 para que usted pueda tener en cuenta cuándo presentar su declaración de impuestos, cómo y dónde presentar su declaración de impuestos, también cuál es la diferencia conforme el año natural y su año tributario, lo que estábamos conversando anteriormente, y otras muchas más preguntas que de pronto usted tiene, y en este tipo de artículo el IRS le puede resolver todas las dudas. También el tema de cómo firmar su declaración, que también es importante en el tema de cuando usted va a presentar la declaración de impuestos, dónde presentar la declaración de impuestos y todo lo que corresponde a ello. Sin embargo, les vamos a dejar una guía. Si en estos días quiere usted o no puede presentarlo en el momento y desea pedir una extensión, que también es una de las posibilidades, puede llamar a uno de nuestros aliados. En este caso les voy a informar de ATE Accounting. Puede llamarlo al 305-507-4411. Ellos le pueden orientar, puede hacer una cita. Están ubicados en el 2656 Northwest y la 97 Avenida aquí en la ciudad de Doral. Además de tener servicios de contabilidad, hacen servicios fiscales como consultoría, impuestos personales y corporativos, solicitud del ITIN, representaciones ante el IRS, y tienen los cursos online siempre disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. 305-507-4411. Los puedes seguir por las redes sociales como ATE Accounting en Instagram, ATE Accounting EDU por Facebook, o también visitar su sitio web www.ateaccounting.com. Mira, ATE Accounting, Wendy, yo tengo muchos años de conocerlo. ATE Accounting, el señor César, lo hemos tenido en nuestras diferentes emisoras. Creo que en una ocasión lo tuvimos en la 1210, Oasis 1210, lo tuvimos en Radio La Poderosa, la 670, con combinación con la 1550. Y lo hemos tenido a través telefónico acá en nuestros estudios, nuestra 1450 AM, 101.9 FM. A veces que la parte de los impuestos se ve muy complicado, pero en realidad no lo es. Cuando tú lo ves de cerca, es como cuando tú crees que hacer un trabajo o el regresar a la escuela o ir a estudiar es complicado y te das cuenta que esto no. Entonces en una ocasión yo estoy hablando con el señor César y me decía, usted lleve sus impuestos y a fin de año, cuando termine de hacer los impuestos, hace su colección, o sea, en que tenemos, por ejemplo, SIT, una compañía que nos distribuye a nosotros, todas las compañías que tú llevas un control y el control que llevas es parte de una contabilidad. Al final del tiempo, al final del año, después de hacer todos tus arreglos, tú llevas un programa que se llama QuickBook, que es un programa
excelente para llevar la parte contable. Existen muchos, yo uso otro, pero en ese programa que tú usas, tú llevas la parte contable, tú sabes tus finanzas cómo están, si estás mal, si tienes gallina, si tienes vacas o si no tienes nada. Entonces, ¿cómo llevas el control? Me gusta esa comparación. Sí, no, porque a veces que nos equivocamos y creemos que tenemos ganado y lo que tenemos son pollitos o gallinas. O sea, no tenemos absoluta, y que tiene una gallina, ¿vale? Entonces, y un conejito. ¿Sabes? es correcto. Entonces, pero al final te das cuenta que llevando tú la contabilidad, te das cuenta de la realidad en la cual tú estás viviendo. Claro. Entonces, hay veces que nosotros no queremos entrar en ese ambiente, Claro. porque creemos que el ambiente que va a ser el contador va a hacer maravillas contigo y realmente la parte contable van a través de una tabla. Claro. Entonces el señor César me estuvo explicando de cómo era que se podía llevar la parte contable y es tan fácil, pero nosotros tenemos que tomar parte del tiempo para poder hacerlo. Ahora, si tú estás acostumbrado a hacer maraña, si tú estás acostumbrado a no ser la parte correcta y hacerlo de la forma como tú creas conveniente, entonces vamos a tener problemas y vas a tener problemas al final del tiempo. Y déjame decirte que el contador o la persona que te hace los taxes no es responsable, Wendy, de lo que estás haciendo. A veces, muchas de las veces nos equivocamos y voy a la parte de los abogados y voy a la parte de los contadores y voy a la parte de cómo se maneja esto. Nosotros hemos hablado que un notario público, y un notario no es ninguna autoridad, es una persona que hace un curso y que después de que hace un curso certifica que Wendy Pineda es realmente Wendy Pineda, que es la misma que está en la fotografía de la licencia, es la misma que está en la fotografía del pasaporte. Ya eso lo hemos hablado. Porque Marilyn Méndez es la misma que está en la fotografía de la licencia y es la misma que está en la fotografía del pasaporte. Esa es la función de un notario. Pero un notario, cuando recibe la parte de esto, como que se le llena el zumo o se cree gran cosa y empieza a estudiar la parte de hacer documentación. Yo recomendaría a todos aquellos recién llegados que el que te llene los papeles, si tú quieres contactar a un notario, entre comillas, un notario, tan siquiera ese notario sepa inglés. Correcto. Y sepa lo que está procesando, porque si no sabe ni llenar las planillas en el idioma que estamos, que es el inglés, entonces vamos a tener problemas, porque aunque aquí en los Estados Unidos, algo que nos salimos de un poquito del tema y entramos a otro, porque todo esto es conocimiento. Aquí en los Estados Unidos, para quien quiera, Wendy, en los Estados Unidos no hay una lengua oficial. Quiero decirte que en nuestros 50 estados de los Estados Unidos no existe una lengua oficial. Correcto. O sea, vamos a decir que la lengua oficial de los Estados Unidos sea el idioma inglés. No lo es. No lo es. Para que tengamos claro que el tema importante es que aquí, por eso es que a veces te ponen y te ayuda y el mismo gobierno te da la facilidad de ponerte un traductor porque el idioma oficial no hay todavía en los Estados Unidos. El que tenemos y es el que se usa más es el de la lengua inglés porque es el más común de la tradición que existe. Entonces, la mayoría de los documentos se manejan en el idioma inglés. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos buscamos un notario, debe de ser una persona que esté un poquito preparada en este tema. Ahora, que quería agregar que, por ejemplo, muchas personas tienen la diferencia que el notario público en un país latinoamericano es una persona que de profesión es un abogado. O sea que es la diferencia. Aquí simplemente, pues el notario simplemente es una persona que toma un curso en internet, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Es un examen, lo certifica y esa persona hace ese tipo de procedimientos que tú estás explicando. Pero que el pensar latinoamericano se imagina un notario público a un abogado. Correcto. Entonces, esa persona te puede ayudar a llenar documentos. Y déjame decirte que es muy vulgar la parte de escuchar
lo que te cobra un abogado por llevarte una documentación de un asilo político o una cita migratoria o llevarte la documentación. Estamos hablando de que sin pena, Correcto. sin un poquito te dice, van a ser $18,000, tienes que pagarme los gastos de la residencia, porque todo eso va por tu cuenta. Mis honorarios son $18,000. Y tú dices, ¿de dónde yo saco $18,000? ¿Okay? ¿Cómo yo hago para poder llegar a tener $18,000? Entonces, es tan difícil, cambio o versus un notario que te puede cobrar a lo mejor 400, 500 pesos por llenarte la documentación. O sea, la diferencia es enorme. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un notario o un abogado? Que el abogado tiene el mejor conocimiento. Por eso es que digo que si vas a buscar un notario, necesita que el notario tan siquiera hable el idioma inglés y sepa leer y escribir el idioma inglés. Correcto. Porque si no, va a llenar los documentos que no van a ser de la forma correcta como debe de llenarlo. O sea, una de las sugerencias que yo le haría es que busque una persona que escriba y hable bien el idioma inglés. Claro, y también, Giovanni, que la intervención notarial de esta persona que te está certificando un documento, en este caso el notario público, no le da la autoridad ni la potestad de representarte en una corte, por ejemplo. Ahora, en la representación de la corte entra muchísimo lo que es un abogado, pero, ahí es a lo que iba con respecto a un contador, un preparador de impuestos, una persona, un abogado y un notario. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un problema? Cuando hay un problema, vamos a decir que Dios no quiera, van a deportar a esa persona. Y cuando la van a deportar, ¿tú sabes lo que hace el abogado? Se lava las manos. Y dice, bueno, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Marilyn, no entregaste la documentación que me deberías de haber mandado más información para poderte reforzar tu caso. Claro. Wendy, me deberías de haber dado toda esa información, pero ya el problema es muy tarde. Ya la persona perdió el caso y ni el abogado ni el notario van a hacerse responsables de la situación en la que tú estás. De igual manera, cuando tú tienes un problema contable, el contador se lava las manos, aunque sea CPA, aunque sea CPA, aunque sea preparación de impuestos, aunque sea lo que sea, tú eres la responsable y tú eres la persona que te vas a enfrentar con el IRS, te vas a presentar con el Florida Department of Revenue, tú eres la que vas a poder tener el problema grande. Correcto. Ahora, el detalle es que a veces que nosotros nos dejamos guiar por la parte, y es una vulgaridad, yo me quedo asustado, Wendy, la cantidad de dinero que quieren ganar las personas por un trabajo. Hay veces que tú dices, bueno, él está pagando el conocimiento, el médico, por ejemplo. De igual manera hasta el médico. Sí, el médico te receta la pastilla, ¿no? Y si te la tomas, el problema es tuyo. Si no te la tomas, el problema es tuyo. Y lo que te quiero tratar de decir es que cada problema que tenemos es responsabilidad tuya. Tú tienes que pagar tus impuestos, tú tienes que ver la documentación mejor para presentarte en la corte cuando un caso migratorio, y no solo en el caso migratorio, Wendy, en un caso de bancarrota, en un caso de civil, hasta un divorcio, en un divorcio, en un problema de tráfico, en cualquier tipo de problema, tú eres la persona que le vas a presentar, y dependiendo como tú lo presentes al abogado, el abogado hace una representación. Y por eso es que a veces necesitamos que haya un buen abogado por medio para que tenga la habilidad de poder ganar tu caso. Definitivamente. Y sobre todo, Giovanni, que hay en este caso, bueno, hoy justamente nos contaron a Marilyn y a mí uno de estos casos de notario. Una persona que pues maneja Uber y la persona que iba en el Uber pues le empezó a preguntar, le dice, mira, si tienes algún caso de inmigración, si necesitas meter un asilo político, hacer una residencia, yo te puedo ayudar, yo soy notaria. Y le di una tarjeta de presentación que Dios mío, parece que de verdad fuera una abogada, y toma la responsabilidad de engañar, porque eso prácticamente podríamos hablarlo de esa manera, engañar a esta persona que le está dando la buena fe, está creyendo en que esa persona que está en ese Uber le va a servir
como un abogado le va a hacer su asilo político, le va a hacer un notario. Ojo, no estamos hablando de que las personas que trabajen en Uber no puedan tener una profesión de abogado, no, estamos hablando en este caso en específico que justamente esta señora que es conductora de Uber tiene un part-time como notaria pública y quiere hacerle asilo, es residencia, ciudadanía, peticiones familiares, todo lo que existe en inmigración, porque ella tiene la potestad y el conocimiento y como dices tú, ni siquiera habla inglés. Ahí es donde está el problema, Wendy. Y eso es a nivel... Mira, tú le has dado mucha recomendación y esto para nuestro radio escucha de 1450 AM, 101.9 FM, nuestra emisora Radio Luz Miami, no tiene nada que ver con la opinión que nosotros estamos prestando en este momento. Lo único que es a nivel personal, a nivel diario, quiero decirte, Wendy, que eso va a depender de la persona, eso va a depender de ti, porque nosotros hablamos en un momento determinado contigo y te decimos, mira, Wendy, la forma más correcta de poder llenar los documentos es que te lo haga una persona que esté preparada, que sepa hablar inglés. Lo más importante aquí en esto de la documentación, porque déjame decirte que la mayoría de las documentaciones que hay que llenar es una documentación sencilla, pero al final te das cuenta que hay una terminología que no la usamos nosotros. Por ejemplo, cuando tú entras a estudiar leyes o cuando tú estás en la carrera estudiando leyes, la terminología que se usa no es la misma a la terminología que estamos usando nosotros. Por ejemplo, hay el fiscal se le llama persecutor. La persona, el defensor, double jeopardy, o sea, terminologías que no la va a usar ni en el idioma inglés ni en el idioma español, y hay veces que son griegas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas palabras que aunque tú manejes el idioma, si no estás relacionado con los temas, entonces no lo vas a poder descifrar. Imagínate cuando tú no hablas el idioma. O sea, hay veces que la terminología que se utiliza es una terminología que tiene que ser interpretada por una persona que practica la ley para que tú salgas un poco más amplio en un problema que tú tengas. El detalle tan grande, Wendy, y ahí es donde viene el tema, es que a veces que los abogados se van de fuera del presupuesto de la persona de a pie, de las personas que tenemos normales. Por ejemplo, si tú llegas a un despacho y en ese despacho el abogado te consulta por horas que vamos haciendo en el transcurso, te vas a dar cuenta que tu caso costaría, qué sé yo, $20,000, $25,000. Tú dices, para una persona normal no vale la pena. Bueno, y ahora, si hicieran, ¿cómo te diría? Un plan de pago o existiera para una, vamos a decir, imagínate que aquí hay compañías de financiamiento. Tú vas a comprar un carro y no tienes ni Social Security o tienes un pasaporte y te dan el carro, tú vas a donde Somoano, Luis Somoano, y aunque te da un carro interés, no importa, y te pone un interés alto y te da un carro que vale $25,000. Correcto. Tú vas a la Toyota y en la Toyota tienes recién llegado y te dieron el social y te dan tremendo carro. Vas a AT&T o vas a Singular o vas a T-Mobile o a Sprint o a Verizon y dices, bueno, yo quiero un teléfono y somos 4 en mi casa y necesito lo que decía Marilyn, iPad, ¿cómo se llama? El watch, el reloj, necesito los AirPods. Entonces cuando viene te hacen un paquete para cada uno de 1,800 y si son 4 en la casa estás hablando de que por esos 4 son $8,000 a pagar en 24 meses. Y después de esos 24 meses te vas a quedar pagando una mensualidad. Ya el teléfono no sirve. El seguro para cada equipito de eso o para cada teléfono estás hablando de $18. Quiere decir que si son 4 y tú le quieres poner un seguro a eso, estás hablando que ahí en esos 4 estás pagando 90 y pico de pesos, que no nos damos cuenta que cuando se nos inunda el carro, no tenemos con qué porque no pagamos el comprehension
y entonces sí estamos pagando el seguro para el teléfono, que el deducible va a ser de $250 cuando tengas algún problema. So, las matemáticas no fallan. Entonces ahí te vas a dar cuenta de que es un problema serio, pero que las personas no lo queremos tomar en cuenta. Nos hacemos de la vista ciega. Ahora, si los abogados de migración pudieran solicitar la ayuda de una compañía de financiamiento para que estas personas que están en la parte del solicitando un asilo político, y cuando el asilo político, el abogado va a cobrar, por ejemplo, $25,000, y hay una compañía de financiamiento que le va a garantizar al abogado que le van a pagar los 25,000 pesos si gana el caso, y si no gana el caso que le den 18, por ejemplo, ¿no? O 16, y que la persona siga pagando su mensualidad ahí. Pero eso no existe, eso es como soñar. O una de las personas me estaba diciendo, un abogado me estaba diciendo, bueno, que la persona haga un préstamo. Si la persona quisiera, en realidad quiere su documentación, que haga un préstamo con una tarjeta de crédito, o que haga un préstamo para resolver su problema. Pero es que yo siento que es demasiadamente alto el costo. Pero también, Giovanni, hay que ver la otra parte, y estoy completamente de acuerdo contigo, y es la siguiente. Por ejemplo, una persona elige por irse a la vía de economía, a un notario o una persona que no tiene la capacidad del conocimiento legal para poder hacer un caso, o es posible que le hayan salido mucho bien, pero otros no. Y imagínate que tu caso de asilo se vaya a corte. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tú vas a tener que tener un abogado defensor que te haga una defensoría en un caso de deportación, por ejemplo. Entonces ya ese problema de los $1,000 o $2,000 que te cobró el notario versus los 5,000 que te cobraba el abogado, se te está yendo 3 veces más, porque vas a tener que pedir un perdón, hacer una defensa de deportación u otras cosas más exageradas que cuando vas a sumar, al final te da absolutamente lo mismo. Entonces yo creo que hay que tener, como dices tú, esa prioridad, pero también tener en cuenta qué tipo de caso estás llevando tú, porque aunque tú no lo creas, todas y cada una de las personas que pisan los Estados Unidos, por ser migrante, no tiene el derecho de hacer un caso de inmigración. Mira, hay veces que nosotros nos cegamos y no queremos aceptar sugerencia de nadie. Y lo que tú estás diciendo te va a salir un poco más costoso. Claro. Va a salir un poco más costoso. Y aparte de ser más costoso, Wendy, es el tiempo que tú vas a estar en problemas. Claro. Mira, yo conozco muchísimo de lo que es la parte migratoria, Wendy. Conozco muchísimo de lo que es la parte de la ley. Y conozco muchísimo los beneficios que podemos tener en lo de la parte de la ley. Fíjate tú que en la parte de la ley existe una de las cosas grandísimas, es que tú te puedes representar solo. Fíjate tú que yo he ido a la corte, y en el momento que voy a la corte, el juez te pide que si tú te quieres representar solo. Claro que tienes correcto. Ok, pero es que tú no conoces la ley. No. Y a veces que el juez tiene tantos temas, ¿no? Que solo y ve la cantidad, y nosotros le quisiéramos explicar por qué yo di vuelta en U, por qué yo adelanté un carro, por qué yo iba a exceso de velocidad. Entonces el juez te pregunta, ¿venía a exceso de velocidad o no venía a exceso de velocidad? Entonces tú empiezas a hablar y él lo único que quiere saber es ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Entonces nosotros creemos que darle una explicación nos va a hacer un poco más, nos va a tener más consideración. Y hay abogados, cuando tú tienes el abogado ya ha hablado con él o ya ha mandado una carta para que el juez pueda leer cuál es la parte de lo tuyo. Entonces yo creo que eso va a depender muchísimo de qué es lo que tú quieras. Hay veces que tú ganas el caso. Por ejemplo, yo en uno de los momentos me fui a representar porque era la parte de que tenía que solo era presentarle, a mí me había puesto un ticket y que lo único que tenía que representar era que enseñarle el seguro.
Correcto. que yo tenía seguro. Entonces, ¿para qué yo le voy a pagar a un abogado?